Bueno, buenas tardes, chicos. Eh, yo soy la profesora Mangione. Es un gusto para mí llegar a ustedes por esta vía. Hubiera sido mucho mejor que pudiéramos hacerlo personalmente, pero bueno, dadas las circunstancias de la pandemia que estamos atravesando, vamos a conectarnos de esta manera y voy a desarrollar la unidad 6 en sus puntos 1 y 2 y aquí tienen mis horarios de consulta, mail y teléfono. Estoy a cargo de la comisión 7, de manera que pueden contactarme por todas estas vías y con todo gusto voy a responder a sus inquietudes y preguntas. Bueno, 6 trata de los recursos del Estado federal. Nosotros sabemos que el Estado argentino tiene funciones indelegables que tiene que cumplir, que son estrictamente todo lo que hace a educación, justicia, o sea, servicio de justicia para los habitantes de la nación, todo lo que hace a políticas de salud y todo lo respectivo a materia de seguridad en el territorio. Pero a la vez, el Estado desarrolla políticas públicas que están previstas en los incisos 18 y 19 del artículo 75. Estas políticas públicas implican un poder de policía para garantir el progreso y el bienestar de la nación, que son también finalidades previstas en otros incisos del artículo 75, que como ustedes saben, este artículo de la Constitución trata las facultades que corresponden al Congreso, legislativas. Y entre algunas finalidades que se han incorporado, sobre todo después de la reforma de 1994, tenemos todo lo que hace al desarrollo equitativo y al bienestar de los habitantes de la nación y al progreso de la nación. Para cumplir con estas finalidades que vemos aquí, estas funciones, el Estado tiene que realizar una serie de gastos que se solventan con los fondos que detalla el artículo 4 de la Constitución, al cual debemos sumarle las contribuciones. Esta expresión, contribuciones, es una expresión que en algunos casos la Constitución Nacional utiliza como comprensiva de los impuestos y de las tasas. Más adelante vamos a ver la diferenciación entre contribuciones, impuestos y tasas. Estas normas que se van a dictar para hacer efectivas estas funciones del Estado son un conjunto entre sí, un conjunto de normas que hacen a lo que se llama la política tributaria del país. Y debemos al mismo tiempo tener en cuenta otras disposiciones constitucionales que se relacionan directa o indirectamente con este conjunto de normas, como por ejemplo disposiciones que otorgan o le prohíben competencias a los poderes públicos. Por ejemplo, la prohibición de establecer aduanas interiores, o las que impiden al Poder Ejecutivo dictar un decreto de necesidad y urgencia en materia tributaria o promulgar parcialmente proyectos de ley que creen impuestos u otras limitaciones que más adelante vamos a ver. Entonces, este artículo cuarto que tienen en el programa, yo siempre recomiendo, y desde la cátedra puedo decir en general que se recomienda, que ustedes estudien, ya lo ha detallado así la doctora Ábalos en la bienvenida que les hizo en su clase de bienvenida, que estudien con el programa de clase, con la Constitución, con el manual que estimen mejor para desarrollar los contenidos, si pueden ser los recomendados por la cátedra mucho mejor. Y de esta manera van a poder estudiar bien la materia, es decir,
que tienen que tener el material y vuelvo a lo que les estaba diciendo. Este artículo cuarto se encuentra en el programa, de manera que si bien ustedes para rendir la materia tienen que saber qué dice el articulado de la Constitución en toda su extensión, es importante que si el programa específicamente nombra un artículo, vayan directo a él y le den la importancia que esa pauta les está marcando. Entonces, el artículo cuarto señala los principios constitucionales de la tributación y enuncia los impuestos nacionales, poniendo énfasis en la necesidad de que sea la nación la que tenga la atribución de crearlos para cumplir sus fines. Y ese artículo cuarto lo tenemos que relacionar especialmente con los incisos 1, 2 y 3 del artículo 75, que lo que hacen es terminar de delinear a partir de 1994 especialmente el sistema impositivo argentino. Las prestaciones que el Estado exige por parte de los habitantes comprenden, como ya dijimos, impuestos, tasas y contribuciones, los cuales significan una limitación a la propiedad. Pero esa limitación a la propiedad, ¿por qué? Se les está quitando parte o exigiendo el pago, por ende hay una disminución de parte del patrimonio de los habitantes, está enderezada a un bienestar general. Estos impuestos, tasas y contribuciones es importante que no sean arbitrarios o confiscatorios y tienen que estar sometidos a los principios constitucionales que informan la política tributaria del país y que específicamente y en profundidad van a ver en el punto 3 de esta unidad. Muy bien, entonces los tributos previstos en el artículo cuarto son los llamados ingresos públicos o recursos públicos. Además de los consignados en el artículo, tenemos que considerar también otros ingresos que pueda llegar a tener el Estado, producto de otras fuentes, como por ejemplo donaciones, legados, herencias yacentes, multas, ¿sí? Etcétera. Es decir, por ejemplo, ustedes saben que en el caso de que haya una persona que muera sin herederos conocidos, finalmente esa herencia va al Estado. Muy bien. Detalla este artículo cuarto, en primer lugar, los derechos de importación y exportación. Es decir, son materia del régimen aduanero, ¿sí? Que por el artículo 75, inciso 1, este régimen aduanero es propio del Congreso Nacional. Por su parte, el artículo 9 establece que en todo el territorio del Estado no habrá más aduanas que las nacionales, que son aduanas exteriores y en donde rigen las tarifas que determina el Congreso. El fundamento de esto es eliminar una especie de sistema feudal que se había establecido desde la época de la colonia, que continuó después de la independencia y que fue la causa de luchas entre provincias, es decir, que hubieran aduanas o montos que se cobraran por de provincia a provincia, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos hoy? Que las provincias no pueden crear aduanas, ni exteriores ni interiores, ni tienen poder de decisión alguno sobre las aduanas exteriores. Es materia que corresponde al gobierno federal, a la nación. Por supuesto que tampoco el Estado Nacional puede crear aduanas interiores o provinciales. Es decir, en la Argentina no se puede gravar el paso de mercaderías de una provincia a otra, porque los límites interprovinciales no rompen la unidad del territorio nacional. ¿Sí? Ya lo van a ver después también acentuado que se considera un territorio único
a este respecto de política, de aduanas, ¿sí? De derechos de importación y exportación. Muy bien. Esto también se relaciona con el artículo 10, que establece la libertad de circulación interior en toda o de toda la mercadería que se despache por las aduanas exteriores. Es importante destacar que los fines de la administración aduanera son fines fiscales, porque se cobran derechos de tráfico, pero también son fines económicos en el sentido de regular el comercio internacional del país y estimular o disuadir una corriente determinada mediante el aumento o reducción de tarifas comunes. O sea, se va a buscar promover la importación o la exportación según lo que convenga en ese momento a la política tributaria del país y a los ingresos que necesite la nación. Con respecto a la venta o locación de tierras de propiedad nacional, se refiere a tierras que son de dominio público nacional, excluyendo tierras que sean de dominio provincial. Este concepto lo tenemos que relacionar con el inciso quinto del artículo 75, que autoriza al Congreso a disponer el uso o enajenación de estas tierras. Entonces, el Estado no va a decidir caso por caso el uso y enajenación de las tierras de propiedad nacional, sino que lo que hace es legislar al respecto en general y establecer normas generales. El inciso dice tierras, pero se estima que podría incluirse la venta o locación de otros bienes del patrimonio nacional, ¿sí? Muebles, objetos de valor de los que el Estado quiera sacar un provecho económico. Y por otro lado tenemos la renta de correos. Ustedes saben que el servicio de correos es un servicio público y lo que paga el contribuyente es una tasa en este caso. Estamos hablando entonces de los correos federales y de transporte de correspondencia marítimos, fluviales, aéreos, ferroviarios, y también incluye a los teléfonos y telégrafos, dice la bibliografía, pero en realidad ya no se usa el telégrafo. Podríamos incluir aquí o sea, cualquier tipo de dispositivo moderno de comunicación. Bien. Respecto a los empréstitos y operaciones de crédito para urgencias de la nación o para empresas de utilidad nacional, se refiere a los créditos que obtiene el gobierno federal, tanto internos, por ejemplo, de particulares cuando cotiza títulos de la deuda pública en la bolsa, que los particulares puedan comprar y después vender, o estamos hablando también de créditos externos, por ejemplo, de otros países o entidades internacionales, como cuando recibe préstamos o pide préstamos al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y demás. Como se trata de un recurso extraordinario, el Estado lo va a contraer solo en casos de urgencia, es decir, inundaciones, guerras, desastres naturales, pandemias, por ejemplo, o para llevar adelante empresas de utilidad nacional, esto sería caminos, puertos, túneles, ferrocarriles, represas hidroeléctricas y demás. Quiere decir que el Estado no debe contraer esta obligación y usar este recurso para solventar gastos ordinarios del Estado, como por ejemplo pagar los sueldos o mantener edificios o el patrimonio cultural o otorgar becas. Para eso no puede recurrir al crédito externo. Bien, y dice, demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General. La palabra contribuciones, como les decía recién en este inciso, hace referencia y abarca a los impuestos, tanto directos como indirectos, y lo vamos a ver a continuación.
Muy bien, aquí tenemos entonces una diferencia conceptual para que ustedes puedan ubicarse respecto del tema entre impuestos, tasas y contribuciones. ¿Qué es el impuesto? Es una prestación patrimonial generalmente en dinero debida al Estado sin contraprestación especial con el fin de satisfacer necesidades colectivas. De acuerdo al hecho imponible, ¿sí? Nosotros vamos a tener distintas clases de impuestos. Tenemos, por ejemplo, impuestos sobre los ingresos, los beneficios o ganancias de capital. En esa categoría podemos ubicar al impuesto a las ganancias, al gravamen sobre premios de determinados juegos de sorteo, concursos deportivos, el impuesto a la ganancia mínima presunta. Luego, por otro lado, podemos tener los llamados impuestos sobre la propiedad, ¿sí? Impuestos sobre los bienes personales, impuesto a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas, o por ejemplo el impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias u otras operaciones bancarias que se cobran. Podemos tener, por ejemplo, también impuestos sobre bienes y servicios, como es el impuesto sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, o el impuesto a la energía eléctrica o sobre los cigarrillos, o a las entradas de espectáculos cinematográficos, o los servicios de comunicación visual, al gas natural, o el impuesto indirecto sobre apuestas online. Luego tenemos impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales. En este sentido podemos tener, como ya mencionamos, los derechos de importación, de exportación, también en el caso de pasajes al exterior, hay un impuesto a la compra de estos pasajes al exterior. Y como lo ven aquí en la filmina, los tenemos diferenciados entre nacionales y provinciales. Entre los provinciales, yo les he puesto los ingresos brutos, el impuesto de sellos. El impuesto de sellos es ese que se paga en el caso de que, por ejemplo, en la firma de un contrato de locación, lo llevamos a ATM para que se pague este impuesto y a partir de entonces se puede decir que el contrato está sellado. Generalmente en la práctica este pago se hace mitad y mitad, igual en los boletos de compraventa se sellan. Luego tenemos patentes de automotor, el impuesto inmobiliario y entre los nacionales el impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre bienes personales. Bien, tenemos también las tasas. Las tasas suponen una contraprestación por un servicio que el Estado presta por sí o a través de otro. Generalmente, eso es lo más importante que les tiene que quedar en claro, que hay una contraprestación que el Estado le brinda a los habitantes. Distinto del impuesto, que está más que nada patente la obligación de pagar. Aquí, o sea, sin contraprestación. En las tasas hay una contraprestación. Generalmente el monto de esta contraprestación equivale al costo del servicio, pero no es una equivalencia estricta y puede tenerse en cuenta la capacidad contributiva a fin de equilibrar, digamos, el costo del servicio. Las tasas por excelencia son el alumbrado, el barrido, la limpieza, pero hay otros pagos que tienen naturaleza de tasa, que ya vamos a ver más adelante. Y por otro lado tenemos las contribuciones, donde hay una plusvalía, un aumento del valor de algo de lo que yo ya soy propietario. Por ejemplo, si pavimentan mi calle y soy frentista, mi casa incrementa su valor. Y entonces lo que se paga a ese respecto no es un impuesto ni una tasa, sino una contribución. Muy bien. Los impuestos, así también lo establece la Constitución, pueden diferenciarse o se diferencian o se clasifican, mejor dicho, en otra clasificación en directos e indirectos.
En los impuestos directos, fíjense aquí les he puesto el inciso 2 del artículo 75, que habla de las atribuciones del Congreso, y en el inciso 2 dice imponer contribuciones indirectas. Fíjense, ahí está utilizando la palabra contribuciones, pero es comprensiva de impuestos. Indirectas como facultad concurrente con las provincias e imponer contribuciones directas por tiempo determinado, proporcionalmente iguales. Bueno, aquí lo tienen en el inciso 2. ¿Qué es lo importante? Que en los impuestos directos, la carga del gravamen no es transferible. Esto quiere decir que la carga o la obligación de pagar la sufre la persona que paga el impuesto y no otra persona. ¿Sí? Entonces, en principio, la regla es que son creados por las provincias, pero por excepción los establece el Estado federal si se dan las condiciones que establece la Constitución, que es que la defensa, la seguridad común y el bienestar general lo exijan. Y en ese caso excepcional deben cumplir los requisitos impuestos por el 75 inciso 2, ¿sí? Esto es, que sean proporcionalmente iguales a la población en todo el territorio por un tiempo limitado y por causas especiales de defensa y seguridad común, como bien dijimos. Y por otro lado, los impuestos indirectos, donde el contribuyente transfiere el costo de la carga a otra persona, ¿sí? O sea, él los paga como contribuyentes, pero la carga la transfiere a otro, que es el que termina pagando el impuesto, que puede ser un consumidor o terceros. Estos terceros no son los sujetos pasivos de la obligación, que es el contribuyente, pero sí soportan sus efectos. Y entre los indirectos tenemos los externos, que son los aduaneros de importación y exportación, que son competencia exclusiva del Estado federal, como bien dijimos, y los indirectos internos, que son competencia concurrente del Estado provincial, federal, perdón, y las provincias. El artículo 75, inciso 2, se refiere. Muy bien. Aquí tenemos lo que en palabras de Vidar Campos es un contribuyente de iure en los impuestos directos porque surgen de la ley, y un contribuyente de facto en lo que hace a impuestos indirectos por esta transferencia de la carga fiscal. Yo aquí les he puesto algunos ejemplos de impuestos directos, como el impuesto sobre bienes inmuebles, sobre la renta personal, los que pagan sucesiones y donaciones, y ejemplos de impuestos indirectos, el IVA, que es el impuesto indirecto por excelencia, o los impuestos a los cigarrillos, bebidas alcohólicas, combustibles, y el impuesto indirecto sobre apuestas online, que es cuando se dan este tipo de prácticas de manera virtual. Están grabadas con esta obligación de pagar este impuesto. Bien. La reforma de 1994 introdujo una innovación respecto de impuestos directos e indirectos, porque dice que son coparticipables. Debemos hacer algunas precisiones. Digamos, dice, son coparticipables las contribuciones previstas en este inciso, es decir, las directas y las indirectas, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica. Esto es que aquellas respecto de las cuales se haya determinado por ley que su recaudación va a ir a un destino específico o a un fondo determinado, como por ejemplo puede ser el ANSES, el Fondo Nacional de Energía Eléctrica u otro, esas no van a ser coparticipables.
Además, tenemos que relacionar esto con el inciso primero del artículo 75. ¿Por qué? Porque este inciso primero habla de la facultad del Congreso de establecer derechos de importación y exportación. Pero a la vez, este inciso segundo dice que las contribuciones previstas en este inciso son coparticipables, de lo cual se puede entender que no solo están excluidas de la coparticipación las contribuciones que tengan asignación específica, sino también los tributos aduaneros. Respecto de la distribución de poderes impositivos entre nación y provincia, debemos volver al concepto básico del federalismo en la Argentina, que implica un poder tributario repartido entre el Estado federal y las provincias, como según las pautas que hemos venido viendo. Entonces, tenemos dos fuentes, nacional y provincial. Y a partir de la reforma del 94 se ha reconocido a los municipios una autonomía y entonces va a ser la constitución de cada provincia la que tenga que reglar, dice, el alcance y contenido de esa autonomía en varios órdenes, entre ellos el orden económico-financiero. Esto implica el reconocimiento del poder tributario municipal y de la ciudad de Buenos Aires, ya que ésta también tiene un régimen autónomo de gobierno. Respecto a el poder tributario municipal, hay una lectura en esta unidad de la doctora Gabriela Ábalos, muy interesante, que les va a dar a ustedes una visión profunda de los poderes municipales en materia tributaria y la posición de Mendoza a ese respecto. Por eso yo no lo voy a detallar acá, los invito a que vean esa lectura, que es parte obligatoria de esta unidad y respecto de la cual también vamos a subir, he subido en el aula virtual un PowerPoint. Muy bien. Pero nos preguntamos si el poder tributario es, en los distintos órdenes de gobierno, es ilimitado. Y en este sentido, cabe reconocer 4 limitaciones muy claras que surgen del propio texto constitucional. En primer lugar, el artículo 25 establece que no se puede gravar con ningún impuesto la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias o introducir y enseñar las ciencias y las artes. Esto tiene que ver con el objetivo de los constituyentes originarios. Estamos hablando de Echeverría, Alberdi, que escribió las bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, y también viene de la mano del pensamiento de otros grandes pensadores como Sarmiento, que tenían la idea de fomentar la inmigración europea para poblar el territorio tan inmenso de la nación y para impulsar el progreso del país. Si bien el artículo se refiere a la inmigración europea, porque en el 1800 se consideraba al europeo como el modelo cultural a seguir, este artículo prohíbe el gravamen del ingreso a cualquier extranjero a la República Argentina. Por otro lado, tenemos una segunda prohibición en el artículo 20 al poder tributario, que establece que los extranjeros no están obligados a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Por ejemplo, impuestos fuera de los contemplados por la Constitución y las leyes que se les exigieran por su sola condición de extranjeros, es decir, en atención a calidades personales y por lo tanto discriminatorios. Y también por la garantía de igualdad, esas contribuciones extraordinarias tampoco se las podrían exigir a los habitantes argentinos, porque están en una condición de igualdad, extranjeros y habitantes de la nación. No hablamos de argentinos porque ya estaríamos hablando de ciudadanía, entonces vamos a precisar conceptos en el sentido de decir extranjeros y habitantes de la nación.
para ellos es la igualdad que proclama el 16. Entonces tampoco estas contribuciones extraordinarias podrían exigírsele a habitantes de la nación argentina, y no se las podrían exigir ni la nación ni las provincias. Una tercera limitación en materia tributaria es la que tiene el Poder Ejecutivo. Así lo dice el inciso tercero del artículo 99, que dice que no puede dictar decretos de necesidad de urgencia sobre materia tributaria. Esto persigue que el Poder Ejecutivo no pueda crear tributos por decreto, los cuales ya vimos que tienen que ser creados por ley del Congreso Nacional o por los organismos legislativos inferiores, es decir, locales, provinciales o municipales. Y una cuarta limitación está dada o referida a la imposibilidad de que un proyecto de ley referido a tributos surja del procedimiento de iniciativa popular previsto en el artículo 39, así como tampoco pueden nacer de la iniciativa popular proyectos de ley referidos a otras materias como reforma constitucional, tratados internacionales, presupuesto y materia penal. Entonces, teniendo en cuenta estas 4 prohibiciones, es que se desarrolla la política tributaria del país. Muy bien. Llegamos entonces aquí a este tema de la coparticipación federal de impuestos. ¿Qué es la coparticipación? Es un sistema de reparto de recaudación impositiva desde la nación y hacia las provincias conforme un esquema estructurado. ¿Esto qué quiere decir? Hay porcentajes de lo recaudado establecidos que reciben cada provincia. Este sistema fue creado en 1988 y está instrumentado en la Ley 23.548. Esta ley va a establecer que es un régimen transitorio de distribución de recursos fiscales entre nación y provincias. La masa de los fondos a distribuir va a estar integrada por el producido de la recaudación de todos los impuestos nacionales existentes o a crearse, dice la ley, con las excepciones que prevé esa misma ley y la Constitución Nacional, excepciones de coparticipación, es decir, hay una masa coparticipable, un monto de dinero producto de la recaudación que se reparte y otra recaudación que no se reparte. Esta ley de creación del sistema de coparticipación se fue modificando y completando, se fue enmendando a través del tiempo, como ya veremos, y el régimen de coparticipación lo previó el inciso 2 del artículo 75 en la reforma constitucional, al cual se refiere la disposición transitoria sexta. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que tener en cuenta al hablar de coparticipación estas fuentes normativas. Y a su vez el inciso 3 del artículo 75 refiere a la capacidad del Congreso para establecer asignaciones específicas de recursos coparticipables, que yo recién les mencionaba algunas, pero que vamos a ver con un poquito más de detalle más adelante. Muy bien. Entonces, tenemos aquí el inciso 2, segundo párrafo del artículo 75. Luego de referirse a las contribuciones directas e indirectas, como recién vimos, y decir que son coparticipables, salvo las que tuvieran asignación específica, habla de una ley convenio. La ley convenio, ¿a qué se refiere? A la organización o a la instrumentación de esta coparticipación. Y dice que tiene que ser sobre la base de acuerdos entre nación y provincia, o sea, entre los gobernadores de provincia y el poder
nacional, central. Y también vamos a ver respecto de esta ley convenio que tiene un procedimiento de sanción especial, ¿sí? Que es una excepción a lo dispuesto por el artículo 52, que establece que la iniciativa de leyes sobre contribuciones o reclutamiento de tropas corresponde a la Cámara de Diputados. Pero el inciso 2 establece que para la ley de coparticipación, la Cámara de origen va a ser el Senado. Y también le establece una mayoría definida, que es la mayoría absoluta de miembros presentes de cada Cámara. Dice que no va a poder ser modificada unilateralmente ni reglamentada. Esto quiere decir que tiene una jerarquía superior al resto de las leyes de la nación, esto en opinión de Germán Vidar Campos. También esta ley va a ser aprobada por las provincias, dice el inciso 2, con respecto a la aprobación, lo que se tiene que entender es que las provincias tienen que adherir a esta ley. Ustedes van a ver a lo largo de la carrera, no solo aquí, que hay muchas veces que se dictan, se sancionan leyes nacionales y se invita a las provincias a adherir. Bueno, esto es explícitamente lo que se solicita aquí. Y esta adhesión, por supuesto, tiene que ser de manera voluntaria por parte de las provincias porque se estima que si hubo un acuerdo anterior en base al cual surge el texto de la ley, se supone que va a haber luego una adhesión voluntaria de las provincias porque ese texto va a ser conforme a los acuerdos previos. Me interesa señalar aquí respecto de la participación de las provincias en la sanción de esta ley de coparticipación, y en esto tomo al doctor Alejandro Pérez Walde, que también es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Él dice que hay una triple implicación de las provincias en este proceso de sanción de la ley de coparticipación. Primero, cuando los gobernadores de provincias celebran acuerdos con la nación, sobre la base de los cuales luego se va a sancionar la ley convenio, hay una primera participación provincial, ¿sí? Por otro lado, se da después la participación de provincia en el sentido de que los senadores nacionales de cada provincia se constituyen en Cámara de Origen, porque vimos que la ley se basa, tiene como origen el Senado, y van a votar en mayoría absoluta esta ley convenio. Y por último, o en una tercera instancia de participación de las provincias, las legislaturas provinciales aprueban en la expresión que utiliza la Constitución, pero mejor dicho, adhieren a la ley convenio. ¿Y qué podemos decir respecto de la automaticidad en la remisión de fondos? Porque dice aquí que se va a garantizar la automaticidad en la remisión de fondos. Esto tiene como, o sea, que sea automático el envío de el porcentaje de coparticipación que corresponde a una provincia, que sea automático el envío a esa provincia de ese dinero. Esto tiene como finalidad que la nación no puede utilizar el bloqueo de los recursos que corresponden a una provincia como forma de presión política para obligarla en un sentido o en otro, bajo la amenaza de no enviarle los fondos que le corresponden. ¿Qué podemos decir respecto de la distribución? O para explicar este inciso 2, segundo párrafo. Los criterios para la distribución entre nación, provincias y Ciudad de Buenos Aires tienen que ser la equidad y la solidaridad. Es decir, la idea es solventar más a provincias que lo puedan estar necesitando más. Ustedes saben que el desarrollo no es igual el grado de desarrollo y progreso de todas las provincias de la nación y entonces este instituto está basado en una idea de solidaridad principalmente. Muy bien.
Continúa este inciso 2 haciendo referencia a la reasignación de recursos que se necesitan en el caso de que haya transferencia de competencias, servicios o funciones. ¿Qué quiere decir? Que si se van a contemplar más gastos de los que tenga que hacerse cargo distintas entidades, entonces se debe prever que tengan recursos esas entidades para hacer frente a esos gastos. Por ejemplo, si la Nación decide que las provincias van a empezar a hacerse cargo de la educación primaria, debe hacerse la pertinente reasignación de recursos mediante una ley del Congreso para que las provincias puedan afrontar ese nuevo gasto que se pone en cabeza de ellas. Y luego van a ver que el inciso prevé la existencia de un organismo fiscal federal, que es el órgano de control de la ejecución de este sistema. Como hemos visto, al no haberse dictado la ley convenio, todavía, este órgano tampoco fue creado ni fue reglamentado, de manera que tendríamos que ver qué organismo ejerce la fiscalización y el control en materia de coparticipación. Hoy por hoy existe la Comisión Federal de Impuestos, que fue creada en 1973 y ratificada posteriormente por esta ley de creación de la coparticipación, la 23.548 de 1988. Pero fíjense que más de 10 años antes se creó entonces la Comisión Federal de Impuestos. El Comité Ejecutivo de esta Comisión Federal de Impuestos considera que ella es quien inviste la calidad de este organismo fiscal federal previsto en el inciso 2. El doctor Pérez Walde, que yo particularmente he seguido en este punto en particular, sostiene que este organismo fiscal federal podría ser el sucesor jurídico constitucional adecuado de esta comisión, pero que para ello la comisión debería adaptarse a las funciones encomendadas por la Constitución. De todas maneras, lo que tenemos hoy por hoy es esta Comisión Federal Impositiva y si quieren pueden visitar la página para ver, entre otras cosas, yo se los he pegado aquí, pero los invito a que puedan leer más de esto en la página directamente, respecto de la normativa que rige la coparticipación y cómo se ha ido enmendando a lo largo de los años la ley 23.548. Por su parte, la Cámara de Senadores tiene también una comisión de coparticipación, pero que no es el organismo fiscal federal. Muy bien. Bueno, aquí, como ven, tienen la disposición transitoria sexta que exige un régimen de coparticipación conforme lo dispuesto en el inciso 2 y la reglamentación del organismo fiscal federal serán establecidos antes de la finalización de 1996. Eso no ha ocurrido y entonces la normativa que se aplica hoy es la 23.548, sus modificatorias y sucesivos acuerdos federales que aquí les dejo. Bien, y es importante también destacar que existe un anteproyecto de la Comisión Federal de Impuestos que ha elaborado esta misma comisión, llamado Sistema Básico de Concertación para la Coordinación, Armonización y Distribución Financiera y Fiscal. Les dejo el link por si quieren visitarlo, la página y ver de qué se trata este anteproyecto. Cuando ingresen a la página van a ver que dice en cumplimiento del mandato constitucional y de la disposición transitoria sexta, ¿sí? Muy bien. El inciso 3
del artículo 75 habla de recursos coparticipables con asignación específica. Como yo les explicaba, alguna parte de lo que se recauda a nivel nacional tiene un destino ya determinado por ley, que no es reenviárselo automáticamente a las provincias, sino que va a otros fondos, como son, por ejemplo, miren, el impuesto sobre los combustibles se distribuye entre el ANSES, el Tesoro Nacional, las provincias y el Fondo Nacional de la Vivienda. El impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos va al Fondo de Fomento Cinematográfico y el impuesto a pasajes aéreos al exterior se destina a la Secretaría de Turismo. Los invito a que puedan visitar la página del Congreso de la Nación y busquen qué otros destinos específicos, qué otra asignación específica tienen los distintos impuestos. Y con respecto al régimen constitucional de aduanas, volvemos a tener que tener en mente que las aduanas son nacionales, ¿sí? Estamos refiriéndonos a aduanas exteriores y que la competencia federal es exclusiva respecto de estas aduanas exteriores. Repetimos entonces que el Estado federal no puede crear aduanas interiores y que las provincias no pueden crear aduanas interiores y exteriores tampoco, ni ejercer en cuanto a las exteriores competencias que sean del Estado federal. Relacionado con esto está el derecho de libre circulación territorial, ¿sí? Es decir, que la libertad de comercio, de navegación y hasta de trabajar, en este sentido, se va a considerar el territorio nacional un territorio único, uno solo y exclusivo. Entonces, no pueden haber trabas en la circulación interna en este sentido. Pero tenemos que diferenciar esta circulación territorial de la circulación económica, que no impide que las provincias puedan gravar con mercaderías, las mercaderías que entran y salen, que ya han entrado en circulación económica local o forman parte de la riqueza provincial. Pero lo que les tiene que quedar más importante es que no existen aduanas interiores, sino solo exteriores, en las cuales rigen los derechos de importación y exportación que fija el Congreso, artículo 75, inciso primero, y nada más a ese respecto. Con respecto al peaje, vamos a destacar que tiene naturaleza de tasa, según lo establece o lo ve Germán Vidar Campos, pero para que no encubra un impuesto, la creación de un impuesto, tiene que tener ciertas características, porque el peaje está principalmente destinado a la amortización y al mantenimiento de estructuras que son de uso público, ¿sí? Entonces, caminos, por ejemplo, para que la calle que yo transito esté en condiciones, lo que el Estado recauda en materia de peaje va al mantenimiento de esas rutas. Entonces, tiene que estar destinado a eso, tiene que ser una obra que la puedan utilizar todos los habitantes de la nación sin discriminación. Tampoco hay que obligarlos al uso, ¿sí? Es decir, que pueden existir otras vías alternativas, otros caminos alternativos, deberían existir. Y tiene que ser un monto proporcional a este costo, uso y conservación de la obra, ¿sí? No desmedido. Y en este sentido vamos a ver también uno de los principios que se ve en detalle en el
punto 3 de la unidad, que es la proporcionalidad, relacionado también con la equidad y la uniformidad, en el sentido de que todos los habitantes que están en la misma categoría, que tienen la misma capacidad contributiva, tienen que pagar el mismo monto, ¿sí? Bueno, les dejo aquí nuevamente mis datos para que me puedan contactar. Estamos ya comunicados en el grupo de WhatsApp general y en el grupo de la Comisión 7 y también en la cadena de mails que estamos terminando de armar. Así que para lo que necesiten quedo a disposición y muchísimas gracias. Les dejo también la bibliografía y links de interés que quizás les interese visitar, con la que he armado estos 2 puntos, pero ustedes son libres de buscar más material para sorprendernos con sus inquietudes de buscar y de aprender más derecho constitucional. Muchísimas gracias.